Y hoy vamos a hacerlo con Francisco Rancel, el especialista en aparato digestivo del Hospital Recoletas. Muy buenas tardes, lo primero de todo, Francisco. Hola, buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a hablar de vamos a decir, un área médica hasta cierto punto delicada. Es un área que además en España mucha gente pues, puede tener más o menos presente o asociado a ciertas enfermedades. El cáncer de colon, por ejemplo, puede ser una de las más importantes en prevalencia. Hablamos de que el año pasado, el 2021, se diagnosticaron más de 43.000 casos, que viene a ser un 10% del total de los casos de cáncer, ¿no?, que se diagnostican. En este caso siempre se habla además de la importancia de la detección precoz y de la prevención, ¿no? Está claro que es un pilar básico para evitar males mayores. Siempre se habla, más vale prevenir que curar, Sí, ¿no? sin duda, el cáncer de colon a día de hoy constituye una de las enfermedades contra las que más combatimos en mi especialidad, dado que es muy prevalente, es el tumor más frecuente en España si juntamos a ambos sexos. En principio, con solo decir eso ya es decir mucho. Estamos hablando quizás de la patología más extrema, más grave, pero bueno, ¿cuáles son o cuál sería la gama de patologías que se encuentran dentro de este ámbito de actuación a las que se enfrenta un especialista en digestivo? Bueno, pues la especialidad de aparato digestivo se encarga de todo lo que son las enfermedades y también tanto el tratamiento médico como endoscópico de órganos como el esófago, el estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, y también de los órganos glandulares que van asociados al tubo digestivo, que serían sobre todo el hígado y el páncreas, además de las vías biliares. En ese sentido, pues todas estas enfermedades pues, incluyen un amplio campo, con lo cual muchas veces tenemos subespecialidades dentro del aparato digestivo. Claro, la sintomatología, entiendo, para que alguien se dé cuenta de que, oye, algo está fallando, imagino que es muy variada y que sobre todo hay que estar especialmente atentos respecto a algunas que pueden dar señales de lo que hablábamos al principio, de ese temido cáncer de colon. Bueno, pues centrándonos en el cáncer de colon, efectivamente hay que tener en cuenta siempre una sintomatología de alarma que nos debe hacer pensar que debemos consultar. El sangrado, la rectorragia, que es el sangrado por el ano mezclado con o sin heces, es el principal síntoma. Nos debe preocupar muchísimo y cualquier persona por encima de 45 o 50 años, incluso si tuviera patología hemorroidal, debería consultar por ello. Y en general cualquier persona que sangre por debajo de esa edad, también, salvo que sea claramente un tema de hemorroides, que bueno. Asociado a ello, muchas veces tenemos cuadros de alteración del tránsito intestinal. Hay gente que empieza a ir más veces al baño, es decir, diarrea, o hay gente que se estriñe, que deja de ir al baño. Esto, si es unos días, no pasa nada, pero cuando se prolonga más allá de 1 o 2 semanas, pues es mejor consultar. La pérdida de peso y de apetito asociada a estos síntomas también nos debe preocupar bastante. Y luego, en los análisis de sangre, muchas veces una anemia en los hombres o en las mujeres, sobre todo a partir de la edad fértil, de que cesa la edad fértil de las mujeres, debe hacernos también investigar porque puede haber algún tipo de pérdida de sangre por el tubo digestivo y habría que comprobar que no fuera alguna lesión tumoral. Bueno, estamos hablando de qué señales son las que nos deben alertar, pero bueno, ¿cómo podemos evitar que aparezcan estas señales que al final no dejan de ser síntoma de algo que esconden, ¿no? ¿Cómo podemos, no sé si hay algunos factores de riesgo que debamos evitar? Sí, efectivamente. En el cáncer de colon está muy estudiado que hay algunos factores de riesgo que son claramente protumorales, que desencadenan la cascada tumoral. Uno de ellos sería el consumo de carnes rojas. Debe ser moderado, porque en general carnes rojas procesadas con mucho tiempo de cocción o hechas a la parrilla, a la barbacoa, el problema de esos alimentos es que generan unos residuos que se llaman aminas, que son cancerígenos. También en muchas ocasiones... ocasiones... Ojo con hablar en contra de la carne. Que No, yo he dicho moderadas, ¿eh? Yo no me mojo. Que hay que entender. Con moderación. Luego, lo que sí que no se debe, lo que debe cesarse completamente es el consumo de tabaco. Eso sí es la diferencia entre claro, ahí está. Igual que te digo que el consumo moderado también de alcohol, con moderación, pero sin embargo el tabaco, cero. Esto todo hablando de factores de riesgo para el cáncer de colon. Se recomienda evitar la obesidad, porque al final se puede favorecer el desarrollo de un tumor y realizar ejercicio físico. Y en cuanto a la dieta, aunque hay muchos alimentos que están implicados en la prevención o en la patología, lo más destacado es que la dieta debe ser rica en fibra, grano entero, integral. Todo lo que sea facilitar el procesamiento de los alimentos, la salida, ¿no?, de los alimentos. Sí, sobre todo
la fibra se ha comprobado en varios estudios que previene el cáncer de colon. O sea, todo lo que sea facilitar a nuestro organismo su funcionamiento. Pues sí. Estábamos hablando de prevención, de qué comportamientos evitar. También es verdad, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza que, hablando del cáncer de mama, por ejemplo, que es uno de los más presentes precisamente en el mundo de las mujeres, se habla de la prevención a través de la mamografía. No sé si hay un equivalente, en este caso, en lo que tiene que ver con el cáncer de colon, para intentar detectar a tiempo, ¿no? Para intentar llegar a esa detección precoz y que aumenten y mucho las estadísticas, ¿no? Las posibilidades de superarlo con creces. Es un tema esencial, o sea, disponemos de una prueba y se llama sangre oculta en S. Consiste básicamente en recoger con una espátula en un kit que viene una pequeña muestra de heces en el domicilio y enviarla luego a un laboratorio. Esa prueba es muy sencilla y realmente a día de hoy en Castilla y León y en toda España existen unos programas de detección precoz que envían a casa un aviso para que a partir de los 50 años y en Castilla y León hasta los 69 años nos realicemos dicha prueba cada 2 años. Es muy importante, en esto quiero aprovechar a hacer un llamamiento a toda la población de que aquellos que están incluidos en este programa de prevención se realicen esta prueba. En Castilla y León, en algunas provincias, solo un 25% de las personas que reciben esto se lo realizan. De media en Castilla y León estamos en 35-40%. Lo ideal sería llegar a un 70% para poder llegar a tener un efecto bueno. Y en toda España la media como mucho alcanza el 50%, con lo cual estamos muy atrás. Y solamente en caso de que cuando esa sangre oculta en ese sale positivo es cuando tendríamos que realizarnos una colonoscopia. Claro, iba a decir, hay gente que a lo mejor le tiene miedo precisamente a la colonoscopia. Con esa otra prueba, pues al final se trata de prevenir, ¿no? Claro. Y de tener una muestra que oye, pues esto claro, va la cosa bien, podemos estar tranquilos, o que pueda ser una señal de alerta. A la gente le echa para atrás precisamente la colonoscopia o la endoscopia, pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Es tan sufrida como pueda parecer? Pues a pesar de que es objeto de muchas bromas en general esta prueba, he de decir que la colonoscopia tal y como yo la descubrí hace 15, 20 años, cuando yo empecé en el mundo del aparato digestivo, a día de hoy ha cambiado muchísimo. Es una prueba muy sencilla, o sea, consiste en una cámara, o sea, como una manguera, en su extremo tiene una cámara y una luz, y tiene un canal por dentro que tú puedes meter material instrumental. Esa cámara nos permite realizar tanto tratamientos como diagnósticos con biopsia. O sea, que no solo ver, sino actuar donde, sí, ¿no? Exacto, intervenimos y mucho. La diferencia, lo que ha cambiado en mi profesión en los últimos años es que, y ya es totalmente estándar, cualquier unidad de endoscopia moderna disponemos de un personal cualificado que lo que se hace al paciente para que esté lo más confortable posible es sedarlo. Esa sedación hace que el paciente no se entere durante el procedimiento de nada, no tenga dolor, y eso permite que al final de la prueba pues, sea muy confortable el tema. Lo único que queda malo en la colonoscopia es el tema de que hay que limpiar los intestinos. Eso es lo malo, que unos días antes hay que hacer una preparación. Y al líquido este que dices, el líquido y una dieta, pero bueno, no es muy complicado. Y al final muchos pacientes lo que más recuerdan de la endoscopia es lo bien que se lo pasaron con la sedación, porque a muchos dicen, ¿y esto dónde lo venden? Que yo quiero usarlo, porque es que de verdad es muy confortable el tema. Claro, me estaba acordando de un amigo que me hablaba también del recuerdo que tenía de lo bien que le supo la primera comida después de... Aparte de eso, sí. Claro, porque tanto esfuerzo, no tanto esperar y estar en ayunas, pues cuando y llega generalmente momento... se puede comer a las pocas, enseguida tras la colonoscopia. Bueno, no obstante, esta es una intervención que, como estamos hablando del cáncer de colon, como el caso más extremo, pero también sirve para detectar otras dolencias, otras patologías, ¿no? y sobre todo para curarlas, ¿no? Con una intervención directa en el momento. Sí, la endoscopia digestiva, a día de hoy realmente hacemos auténticas operaciones en las salas de endoscopia. Realmente hay pacientes que vienen con lesiones que hace unos años habrían tenido que irse a un quirófano, una anestesia general, unos días de recuperación muy grandes, y muchas veces extirpamos lesiones muy grandes, hablo de 4 o 5 centímetros, a través de orificios corporales, sin necesidad de ser muy invasivos. Tenemos una serie de aparatajes para cortar grapas, lazos, que nos permiten realmente cauterización, que nos permiten hacer auténticas virguerías, por qué no decirlo. Y eso a día de hoy ha sido un cambio completamente. Muchas veces a uno
interviene a un paciente, le quitan una lesión que suelen ser pólipos de gran tamaño, le llega unos resultados de la biopsia y oh sorpresa, sale que había un tumor claramente ya preinvasivo y genera una satisfacción indescriptible cuando tú ves que a ese paciente le has quitado pues un cáncer y sin necesidad de quimioterapia ni de nada más. Eso se consigue a veces no, pero desde luego en este sentido somos la primera línea de batalla muchas veces contra esta enfermedad. Bueno, para eso entiendo que en Recoletas precisamente cuentan con ese material de primera que citaba y esos profesionales bien preparados, que es lo que hace falta, ¿no? Sí. Para manejar bien un aparato de última generación, de última tecnología, hay que contar con gente preparada para ello. Bueno, nos formamos continuamente para ello, intentamos siempre estar al día, es complicado, pero bueno, intentamos siempre estar en lo último o lo penúltimo al menos, ¿verdad? Estaba pensando yo que le estaba notando el deje que de por aquí del Cerrato no es, ¿no? No, soy un poco más al sur, sí. Soy de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y cómo acaba un canario? ¿Por Palencia y cómo se adapta? Bueno, la verdad que aquí ha sido fácil la adaptación, poco a poco. La verdad que cuando uno viene ya con familia, hijos, la rutina, la vida diaria hace que simplemente nada más que haya que dejarse llevar. Y bueno, ¿cómo acabo aquí? Pues la vida. La vida al final da muchas vueltas, los médicos somos gente que tenemos que estudiar el MIR, nos movemos fuera de nuestro sitio muchas veces y al final pues me encontré en mi vida con una palentina de la Ojeda y mira, tú por dónde, aquí estoy. Ya está, es que no va a encontrar mejor que una palentina de la Ojeda. Habrá quien diga, bueno, una del Cerrato. A saber. Bueno, la mía se acordará de mí por decirlo de la Ojeda, pero es lo que es. Bueno, vamos a recordar, Francisco, a aquellos que nos estén viendo y que les haya entrado ese intríngulis, ¿no? De decir, bueno, pues quizá debería hacerme un chequeo. Claro. ¿Dónde van a poder encontrar la mejor atención, el mejor asesoramiento? Bueno, ante todo, de cualquier duda que tengan al respecto, estamos en la Avenida de Castilla, número 5, aquí en Palencia. Y la verdad, muchas veces pues la duda puede hacer que se resuelva sin necesidad de realizar pruebas muy complicadas, otras veces no, pero lo más importante es preguntar, porque muchas veces por no preguntar a tiempo, como bien decías al principio, más vale haber prevenido antes que luego ya lamentarnos mucho tiempo después. Bueno, pues esperemos que la gente tome conciencia y efectivamente prevengamos, que falta hace para evitar males mayores. Francisco, muchas gracias por haber venido y por todo el trabajo que hacen desde Recoletas. Pues nada, gracias a ti. Que esto al final, ya saben, son recomendaciones que hacemos en torno al mundo de la salud que nos importa y que tenemos que tener muy presente, ya lo saben.